Una de las instituciones más importantes que creó el Estado de Bienestar mexicano en el siglo pasado fue el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, el cual fue fundado en 1972 para que el Estado pudiera garantizar el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Constitución. Sin embargo, durante el periodo neoliberal y particularmente desde el sexenio de Vicente Fox y hasta 2018, el Infonavit fue prácticamente abandonado, al punto que solo ofrecía vivienda llamada de interés social, la cual era muy pequeña, mal ubicada en las periferias de los centros urbanos y en muchas ocasiones ni siquiera contaba con servicios básicos como luz y agua. Y muchos de estos desarrollos urbanos pues incluso se convirtieron tiempo después en pueblos fantasmas ante pues la pobre ubicación en la que se encontraban y los tiempos de traslado que significaba para los trabajadores que habían adquirido estas viviendas. En esta administración ha empezado el rescate al Infonavit. Ya se han llevado a cabo 2 reformas y el presidente López Obrador envió el pasado 5 de febrero una iniciativa de reforma constitucional para que el Infonavit pueda garantizar el acceso a una vivienda digna a las y los trabajadores del país. En la conferencia matutina de este viernes, el titular del Infonavit, Carlos Martínez, informó sobre los avances que ha habido en este sexenio en el Infonavit. El funcionario dio a conocer que se han otorgado 2.3 millones de créditos para comprar, construir o remodelar vivienda. Se han beneficiado a 5 millones de personas. Además, en este gobierno ya se han llevado a cabo 2 reformas de ley al Infonavit, una en 2020 para que los créditos no tuvieran intermediarios y se pudieran adquirir terreno y otra en 2023, para que cualquier persona pudiera incorporarse voluntariamente al Infonavit sin necesidad de tener un empleador. Sin embargo, el titular del Infonavit declaró que esto todavía no es suficiente, ya que aún persisten muchos de los obstáculos para garantizar el acceso a la vivienda de todos los trabajadores. Por esa razón es que el presidente López Obrador envió la nueva reforma constitucional al Infonavit. Por ejemplo, hoy no existe producción suficiente por parte del sector privado de viviendas por debajo de los 550,000 pesos. Y esto tiene como efecto que la mitad de los trabajadores no puedan alcanzar un crédito de ese monto. O de los montos de las viviendas que existen. ¿Por qué? Porque los créditos del Infonavit se basan en el salario registrado ante el Seguro Social. Es una prestación laboral. En ese sentido, cuando los precios de la vivienda aumentan por encima de lo que aumentan los salarios, es prácticamente muy difícil para trabajadores que menos ganan poder adquirir un crédito de vivienda. La iniciativa de reforma que presentó el presidente de la República el pasado 5 de febrero tiene como fin que el Infonavit pueda ingresar a proveer, a complementar la oferta de vivienda disponible a favor. La reforma al Infonavit cuenta con 2 pilares fundamentales. El primero es que el instituto no solo pueda otorgar créditos, sino que directamente tenga facultades para construir vivienda a menores costos. Es que el Infonavit pueda construir vivienda, construirla cerca de los centros de trabajo y a menores costos. Como refería el presidente, la época más oscura en materia de vivienda se da justamente con Fox, con Calderón, donde las ciudades se expanden 6 veces en territorio y la población solo crece 2 veces. En esa época se financiaron viviendas de 27 metros cuadrados, donde los trabajadores se les condenaba a vivir fuera de los centros de trabajo y hacer horas en transporte público. El Infonavit tendría por necesidad que construir cerca de los centros de trabajo, en comunidades consolidadas y donde hubiera servicios, porque se trata de dar una garantía de la seguridad social. Con esto, con los recursos disponibles que tiene el instituto, se podrían construir 75,000 viviendas al año y generar con esto 1 millón de empleos. El segundo pilar de las reformas es dar nuevos derechos para los trabajadores afiliados al Infonavit para que puedan acceder a rentas accesibles acorde a sus salarios y con facilidades para posteriormente adquirir estas viviendas.
familias. El segundo pilar, el que sigue, tiene que ver con los derechos del trabajador y esto va dirigido sobre todo a los más jóvenes, y es que los trabajadores al año de cotizar en el Infonavit puedan acceder a un departamento en renta, en una renta que no puede exceder el 30% de su salario. Es decir, si un trabajador gana 10,000 pesos al mes, por ejemplo, su renta no podría ser de más de 3,000 pesos, pero con esa renta podría ir pagando ese departamento y después de 10 años se tendría el derecho de comprarlo tomando en cuenta todas las rentas que haya pagado y teniendo un precio justo, porque el Infonavit no busca la especulación ni el lucro, busca darle vivienda a los trabajadores y generar un beneficio social con estas acciones. Con la propuesta se garantiza el derecho efectivo a la vivienda a través de estos esquemas de arrendamiento social. En segundo, la renta le permite a los trabajadores, sobre todo a los de menores ingresos, acceder a una renta, y con esto también sería que quienes menos ganan, menos pagan. Ojito aquí para los jóvenes trabajadores, como dicen en la conferencia matutina, para los más jóvenes, porque, bueno, pues quienes apenas se integran al campo laboral y algunos que ya llevamos algunos años, bueno, pues nos enfrentamos a una ausencia de derechos laborales que se han ido corrigiendo durante esta administración, derechos en acceso a la salud y, como lo vemos ahora con esta reforma o posible reforma al Infonavit, derecho al acceso a la vivienda. Entonces, ojito, creo que es una reforma que nos interesa mucho a los jóvenes, hay que revisarla a fondo, como la reforma también para las pensiones, porque, bueno, pues somos una generación que prácticamente los derechos laborales nada más los conocimos en los libros de texto. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.